Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo el que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 3, 14 y 15. Bienvenidos a la serie, El Gran Conflicto. Escuela Sabática 2024. Repaso del segundo trimestre 2024. Lección 4. Defendamos la verdad. Bosquejo de la lección. Dale me gusta, suscríbete, comparte la lección y déjanos tu comentario. La ciudad bíblica de Esmirna mencionada en el Apocalipsis aún existe actualmente. Esta antigua ciudad, de unos 100.000 habitantes, prosperó a fines del siglo I y en el siglo II. Era una ciudad pujante y extremadamente leal a Roma. Una vez al año se ordenaba que todos los ciudadanos de Esmirna quemaran incienso a los dioses romanos. Evidentemente, en el siglo II, Esmirna tenía también una próspera comunidad cristiana, y muchos no iban a acatar esa orden. Policarpo, uno de los primeros dirigentes de la iglesia, fue martirizado en la plaza pública de Esmirna, quemado en la hoguera por negarse a traicionar a su señor quemando incienso a los dioses romanos. Cuando se le exigió por última vez que renegara de Cristo, el anciano respondió: 86 años lo he servido, y no me ha hecho ningún mal. ¿Cómo puedo hablar mal de mi rey que me salvó? A lo largo de los siglos, hombres y mujeres han estado dispuestos a sufrir el martirio antes que renunciar a su fe en Cristo. Su sacrificio reaviva nuestro coraje. La historia de su compromiso con Cristo renueva el nuestro. Esta semana examinaremos algunos principios bíblicos que motivaron a los valdenses y a los reformadores posteriores, como Hus y Jerónimo, a permanecer fieles al Señor como fuera, incluso bajo la amenaza de muerte del mismo poder que mató a Policarpo, Roma, pero ahora en su fase papal. La lección de esta semana se basa en el conflicto de los siglos, capítulos 4 al 6. Perseguida pero triunfante. La verdad en entredicho, tiempos de persecución. Cuando el pueblo de Dios permanece fiel a él, Satanás se enfurece. A menudo sobreviene la persecución. El profeta Daniel describió un tiempo, todavía futuro para él, cuando la iglesia medieval combatiría y quebrantaría al pueblo de Dios, Daniel 7, 21 y 25. Lee Daniel 7, 23 al 25, y Apocalipsis 12, 6 y 14. ¿A qué periodos proféticos se refieren estos pasajes? El periodo de persecución es anunciado de tres maneras distintas: tiempo, tiempos y medio tiempo, Daniel 7:25, 12:7, Apocalipsis 12:14, 1260 días, Apocalipsis 11:3, 12:6, 42 meses, Apocalipsis 11:2, 13:5. Todas las expresiones indican un solo periodo, 1260 días. Un día profético equivale a un año literal. Bajo el principio de día por año en Ezequiel 4:6 y Números 14:34, este periodo de persecución abarca 1260 años de historia, de 538 a 1798. Tal como se profetizó, Dios preparó un lugar para ayudar a la iglesia fiel, el desierto, es decir, lugares poco habitados. Apocalipsis 12:6 añade: la mujer, la iglesia, huyó al desierto, a un lugar preparado por Dios. El pueblo de Dios fue sustentado en el desierto. Su palabra lo fortaleció y lo sostuvo, mientras el gran conflicto hacía estragos durante este largo y oscuro período de dominación papal. En el tiempo de dificultades y persecución, los creyentes fieles se mantuvieron firmes en defensa de la verdad, refugiados en el amor y el cuidado de Dios, Salmo 46, 1 al 3. Los visigodos, los vándalos y los ostrogodos eran tribus que creían doctrinas diferentes de la enseñanza oficial de Roma. Los 1260 días comenzaron cuando la última de estas tribus bárbaras, los ostrogodos, fueron expulsados de Roma en 538 después de Cristo. Este período de oscuridad espiritual continuó hasta 1798, cuando el general Berthier, de Napoleón, expulsó al Papa de Roma. Innumerables cristianos fueron martirizados durante este largo período por obedecer la palabra de Dios. Hasta en la muerte, triunfaron. En Cristo fueron libres de la culpa y del dominio del pecado, al vencer por la sangre del Cordero. La victoria de Cristo sobre Satanás en la cruz fue la victoria de ellos. Aunque murieron, su muerte es solo un descanso hasta el regreso de Cristo. El cumplimiento de las profecías bíblicas, ¿cómo fortalecen tu fe? La luz vence a las tinieblas. Fidelidad en la persecución. Lee Judas 1, 3 y 4. ¿Cuál es la advertencia aquí y cómo se aplicó a la iglesia cristiana posterior? Judas nos exhorta a contender ardientemente por la fe que nos ha sido dada a los santos. Y advierte: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios. Increíble advertencia la de Judas. Esta amonestación tuvo aún más significado para los creyentes de la Edad Media, después de que las prácticas paganas inundaran la Iglesia, y las tradiciones humanas pusieran en juego la palabra de Dios. Durante muchos siglos,
Hubo pueblos como los valdenses, que defendieron las verdades de las Escrituras. Creían que Cristo era su único mediador, y la Biblia, su única fuente de autoridad. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, sostuvieron la Biblia como única regla de la vida y santificaron el verdadero día de reposo. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 66. Lee Apocalipsis 2:10. ¿Qué promete Dios a los que le son fieles aún ante la muerte misma? Dios nos dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Estas palabras fueron escritas a la iglesia de Esmirna. Uno de los dioses patronos de la ciudad era Dionisio, el dios de la fiesta y la fertilidad. Cuando morían los sacerdotes de Dionisio, en el cortejo fúnebre se les colocaba una corona sobre la cabeza. Juan contrasta esta corona terrenal que se colocaba en la cabeza al morir con la corona de la vida que se coloca en la cabeza de los que vencen a las fuerzas del mal. La corona de la vida se entrega a quienes soportaron pruebas, dificultades, sufrimientos y la muerte misma por amor a Cristo. Una vez que consiguió el poder político, la Iglesia romana comenzó a corromperse y a usar su poder para exigir que todos cumpliesen sus preceptos religiosos, muchos de los cuales habían sido pervertidos. Para evitar que el vulgo se rebelase contra su autoridad, le arrebató lo más precioso, la palabra de Dios. Pero se levantaron fieles que, guiados por las enseñanzas bíblicas y siguiendo el consejo de Judas, lucharon con vigor para defender su fe. Judas 1:3. La corona de la vida inspira a estos fieles creyentes. La corona de la vida siempre motiva a los creyentes en circunstancias difíciles. Inspiró a los valdenses en medio del dolor y la persecución. Ellos sabían que un día verían a Jesús y vivirían con Él para siempre. ¿Qué te anima en tiempos difíciles? ¿Qué te asusta? Valor para permanecer firmes. La defensa de la verdad, compartiendo la Biblia, los valdenses. Compara Hechos 5:28 al 32 con Efesios 6:10 al 12 y Apocalipsis 3:11. ¿Qué principio básico se encuentra en estos pasajes? El principio básico en estos pasajes es luchar y permanecer firmes. Una de las características distintivas de los valdenses y de cada uno de los reformadores era su absoluta lealtad a Dios, su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo, no del papado. Su mente estaba saturada de historias de fe y coraje del Nuevo Testamento. Como Pedro y los apóstoles, podían decir: es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Comprendieron la admonición de Pablo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Se tomaron a pecho el consejo de Jesús: retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. En lugar de someterse a las tradiciones de la Iglesia romana, estos hombres y mujeres de fe tuvieron el valor de defender las verdades de la palabra de Dios. Pedro Baldo, 1140-1218, un rico empresario francés que renunció a sus riquezas por predicar a Cristo, fundó el movimiento de los pobres de Lyon, conocidos como valdenses. ¿Qué caracterizó a los valdenses? 1. Fueron los primeros en disponer de la Biblia en su propio idioma. Hasta entonces, solo estaba disponible en latín, griego o hebreo. 2. Al ser un libro prohibido, lo copiaban en cuevas, escondidos de los papistas que los asediaban. 3. Siempre llevaban consigo porciones bíblicas que, en momentos oportunos, compartían con otros dándoles esperanza y ánimo en el Señor. 4. Conservaron durante siglos las verdades bíblicas que conocían. Eran conocidos por su fidelidad y devoción. 5. Aldeas enteras se convertían tanto en el sur de Francia como en el norte de Italia, el Piamonte. 6. La mayor parte de estas aldeas fueron arrasadas por el papado, y sus habitantes masacrados. Los padres instruían a sus jóvenes a una edad temprana, quienes memorizaban grandes porciones de las Escrituras. Los equipos de copistas bíblicos trabajaban juntos para copiar laboriosamente la Biblia. Muchos de estos jóvenes valdenses viajaban por toda Europa como mercaderes compartiendo las verdades de las Escrituras en forma discreta. Algunos se matriculaban en universidades y, cuando surgía la oportunidad, compartían porciones de las Escrituras con sus compañeros de estudios. Guiados por el Espíritu Santo, en el momento oportuno, cuando percibían receptividad por parte de algún buscador honesto, regalaban porciones selectas de sus preciosos pasajes de las Escrituras. Muchos pagaron con la vida su fidelidad y devoción. Aunque los valdenses no entendían claramente todas las enseñanzas bíblicas, conservaron la verdad de la palabra de Dios durante siglos, compartiéndola con los demás. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Proverbios 4:18.
Salomón compara el camino por el que Dios conduce a sus hijos con un sol que se eleva cada vez más. Después de que la oscuridad envolviera al mundo durante siglos, Dios suscitó a hombres y mujeres, comprometidos con su palabra, que siguieron buscando más. ¿Cómo podemos nosotros, al reflejar la luz de Cristo, brillar en nuestra propia comunidad? El lucero de la Reforma, Juan Wycliffe. Lee Salmos 19, 7 al 11, 119, 140 y 162, y Jeremías 15, 16. ¿Qué actitudes similares tuvieron David y Jeremías hacia la palabra de Dios, que fueron, en realidad, la piedra angular de la Reforma? Para David la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto es puro, que alumbra los ojos. Su palabra es sumamente pura y David la ama. Jeremías, cuando halló las palabras, las comió. Y fue por gozo y de alegría en su corazón. Cada uno de los reformadores se regocijaba en la palabra de Dios. Se alegraban en hacer la voluntad de Dios. Amaban su ley. Una de las verdades fundamentales más significativas de la Reforma fue el gozo que producía el estudio de las Escrituras. El estudio de la Biblia no era una tarea laboriosa. No era un ejercicio legalista. No era un requisito rígido, sino un deleite. Mientras estudiaban las Escrituras, eran transformados por el poder del Espíritu Santo. El carácter de Wycliffe es un testimonio del poder educador y transformador de las Santas Escrituras a la Biblia, que dio el todo lo que fue. El esfuerzo hecho para comprender las grandes verdades de la revelación imparte lozanía y vigor a todas las facultades. Expande la mente, aguza las percepciones y madura el juicio. El estudio de la Biblia ennoblecerá, como ningún otro estudio, el pensamiento, los sentimientos y las aspiraciones. Da constancia en los propósitos, paciencia, valor y perseverancia, refina el carácter y santifica el alma. Un estudio serio y reverente de las Escrituras, al poner la mente de quienes se dedicaran a él en contacto directo con la mente del Todopoderoso, daría al mundo hombres de intelecto más robusto y más activo, como también de principios más nobles, que los que pueden resultar de la más hábil enseñanza de la filosofía humana. Elena de White, El conflicto de los siglos, página 101. Juan Wycliffe, 1324-1384, dedicó gran parte de su vida a traducir la Biblia al inglés. ¿Qué le motivó a ello? Dos razones. Cristo le había transformado mediante la palabra, y deseaba compartir el amor de Cristo con los demás. Por supuesto, esto le enfrentó a la Iglesia oficial. Gracias a sus contactos con los altos cargos de Inglaterra, Juan evitó la muerte a manos de la Iglesia. En 1428 los restos del reformador fueron quemados, y sus cenizas arrojadas al río. Sus cenizas esparcidas se convirtieron en un símbolo de su legado. La pequeña luz de la verdad que encendió Juan Wycliffe llegó a Bohemia, donde Juan Hus tomó su legado. De esta manera, la verdad se fue abriendo paso hasta los albores de la Reforma. Lee 2 de Timoteo 2, 1 al 3. ¿Qué consejo dio el apóstol Pablo a Timoteo en lo referente a compartir la palabra de Dios? Si la verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación llenan nuestras vidas, no tenemos otra alternativa que compartir la palabra y ese gozo con los demás. Pablo dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia. Fortalecidos por fe, Juan Hus y otros. Lee Hebreos 2, 14 y 15. ¿Cómo vivieron los creyentes de la Edad Media la realidad del gran conflicto? Jesús por medio de la muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Y así librar a los que tenían temor a la muerte. Gloria a Dios. ¿Qué era lo que animaba a los fieles valdenses durante las horribles persecuciones que enfrentaron? ¿Qué les dio valor a Hus y a Jerónimo, a Tyndale, a Latimer y a los mártires de la Edad Media para enfrentar las llamas y la espada? La fe en las promesas de Dios. Creyeron en la promesa de Cristo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Juan 14, 19. Para estos hombres y mujeres valientes, el dominio de la muerte se había roto. Se aferraron a las promesas de la palabra de Dios, y salieron victoriosos. Tras Juan Wycliffe se levantaron otros reformadores. 1. Juan Hus, 1370-1415. 2. Jerónimo, 1360-1416. 3. Tyndale, 1494-1536. 4. Hugo Latimer, 1490-1555. ¿Qué les dio valor para llevar adelante sus reformas y enfrentar los problemas y la muerte? 1. Creyeron en las promesas de Cristo. 2. La fuerza de Cristo les bastaba para superar las pruebas. 3. Hallaban gozo en participar de los sufrimientos de Cristo. 4.
Su fidelidad era un poderoso testimonio para el mundo. 5. Miraban más allá del presente, hacia el futuro glorioso. 6. Sabían que la muerte era un enemigo derrotado. 7. Se aferraban a las promesas de la palabra de Dios. Juan Hus no vaciló ante la prisión, la injusticia y la muerte misma. Languideció en la cárcel durante meses. El frío y la humedad le provocaron una fiebre que estuvo a punto de acabar con su vida. Sin embargo, la gracia del Señor lo sostuvo. Durante las semanas de padecimientos que sufrió antes de su condena final, la paz del cielo inundó su alma. A un amigo, decía, escribo esta carta en la cárcel, y con la mano encadenada, a la espera de que mañana se cumpla mi sentencia de muerte. En el día en que por la gracia del Señor nos encontremos otra vez gozando de la paz deliciosa de la vida futura, sabrás cuán misericordioso ha sido Dios conmigo, y cuán admirablemente me ha sostenido en medio de mis tentaciones y pruebas. En la lobreguez de su calabozo, previó el triunfo de la fe verdadera, Elena de White, El conflicto de los siglos, página 115. La amonestación del apóstol Pablo nos habla con mayor relevancia en la actualidad. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, sin fluctuar, que fiel es el que prometió, Hebreos 10:23. Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen a nosotros hoy. ¿Qué significaría perder todo por Cristo? ¿Qué perdemos realmente, en definitiva? Ver Marcos 8:36. ¿Qué lecciones podemos aprender de los valdenses y de los reformadores que puedan sostenernos en el conflicto final de la tierra? Así como las promesas de Dios sostuvieron a su pueblo en el pasado, también nos sostienen y nos sostendrán a nosotros hoy. Dios te bendiga.